Esta historia tiene un lugar en un mundo de fantasía, donde la humanidad está al borde de la extinción después de la invasión de las 17 bestias, las cuales aparecieron hace más de 500 años. Sin embargo, otras criaturas como los demi-humanos y las criaturas mágicas aún sobrevivieron, y optaron por huir a una isla flotante para evitar la amenaza de las bestias que ahora gobiernan la Tierra. Y fue en aquellas islas en el cielo donde se construyeron ciudades, casas y mercados. No obstante, no todo era paz, ya que al mismo tiempo tenían que defenderse de las bestias que todavía intentaban invadirlos. Y una de las figuras elegidas para luchar contra las bestias es una chica de cabello azul. Así que todo comienza cuando Choji, quien es nuestro protagonista, se pone a perseguir un gato que le roba un colgante. Después de unos momentos de persecución, la muchacha pierde el equilibrio al cruzar un puente y cae al vacío. Por suerte, un hombre encapuchado reacciona rápidamente y logra atrapar a la pibita, y para mala fortuna de ella, su sombrero se cae, haciendo que su rostro ahora fuera claramente visible para las criaturas alrededor. Y resulta que a las criaturas peludas no le gustan los que son diferentes a ellos, y por eso comenzaron a agredir a nuestra prota. Pero en ese momento, el hombre misterioso, quien por cierto se llama William, se quita la capucha y se la pone a la pibita. Seguido de eso, la arrastra a una tienda para comprarle un nuevo sombrero. Y no solo hace eso, porque también la lleva donde quería ir ella, o sea, la torre más alta de la ciudad. Pero solo pudieron disfrutar del hermoso paisaje por un momento, porque a los pocos minutos, varios guardias uniformados, encabezados por un hombre lagarto, llegan para recogerla. Entonces, más tarde esa noche, William visita a su amigo, un duende llamado Greek, el cual le ofrece trabajo. Y el trabajo requiere que William vaya a una isla flotante, donde deberá convertirse en el guardián especial del arsenal utilizado contra las bestias. Y aunque al principio se niega porque no quiere estar atado a asuntos militares, al final termina aceptando algo enojado. Y así, a fin de cuentas, William viaja hasta aquella isla. Pero justo cuando llega, una niña lo recibe con unos cuantos ataques. Entonces William esquiva aquellos ataques. Sin embargo, ambos caen en un estanque. Y en ese momento, la chica de cabello azul, que William había conocido, aparece del otro lado del puente. Y al verlo tirado en el pantano, inmediatamente lo lleva a su casa. Allí el prota se limpia y tras eso, una sirvienta de nombre Niglato le da un recorrido por el lugar, que resultó ser nada menos que la armería que debía custodiar. Así que después de mirar alrededor del lugar, William entra a una habitación para descansar, pero al parecer las circunstancias no le habían permitido descansar, pues aún tenía que lidiar con las pequeñas que tenían curiosidad por el nuevo guardia, las cuales son Lakesh, Colom, Panival y Tiat. Y obviamente las cuatro pequeñas comienzan a bombardear con preguntas a William, a lo que él responde a todas con paciencia, e inesperadamente sus respuestas le trajeron aún más. Pero la sesión de preguntas y respuestas tuvo que terminar, cuando Toji aparece en la puerta para decirle a las cuatro pequeñas que se fueran a la cama. A lo que luego, después de que se fueran, la chica de cabello azul finalmente se presenta. Ella es la mayor de las chicas, a excepción de Niglato, a lo que William aprovecha la oportunidad para preguntarle acerca de su nuevo trabajo, especialmente porque ese lugar parecía más un orfanato que una armería. Es más, no había visto una sola arma cuando exploró el lugar, y acá es donde la pelea azul finalmente revela que ella y las chicas son las armas, lo que significaba que William tenía que cuidar a todas las pequeñas. Pero se sorprendió cuando descubrió que la mayoría de las infantes eran nenas, y a sus ojos parecían niñas comunes. Pero lo que más llama la atención de William fue que las niñas siempre lo evitaban, como si le tuvieran miedo. Por eso cuando Niglato estaba secando la ropa, él le menciona que se siente inepto para cumplir su labor, a lo que ella trata de calmarlo, diciéndole que las niñas simplemente no estaban acostumbrados a la presencia de hombres. Pero bueno, William no quería dejar que la situación siguiera así, por lo tanto quiere conquistar a las pequeñas, y con eso en mente, lo primero que fue a hacer es hacerse amigo de dos jóvenes de la misma edad que Choji. Ellas son Itea y Neprem, y entonces con su ayuda cocina unos cuantos dulces y budines para todas las pequeñas, así que las tácticas de William funcionan muy bien. Las niñas disfrutan mucho de su comida, e incluso piden una porción más. Así que desde entonces las pequeñas se han vuelto muy cercanas a él. Entonces, ya con todas las pequeñas de su lado, un día mientras William miraba cómo jugaban, una de ellas se cae desde un precipicio, pero extrañamente, a pesar de que la cabeza de la pequeña estaba gravemente herida, no sintió ningún dolor. Las otras nenas actuaron como si todo estuviera bien. Obviamente, desconcertado por lo sucedido, el prota va a hablar con Niglato y le exige una explicación, a lo que la mujer lo lleva bajo tierra, a una habitación donde se almacenan armas, y ella cuenta que hace más de 500 años los humanos crearon 17 bestias, que irónicamente terminaron acabando con toda la humanidad. Se dice que las armas excavadas son el único tipo de armas que se pueden usar para matar a las bestias, pero solo los humanos seleccionados pueden usarlas. Y ahora, cuando la humanidad está al borde de la extinción, son los duendes quienes los usan. Es ahí que el protagonista se entera que las pequeñas, a quienes en realidad está cuidando, son duendes, criaturas que no conocen el miedo a la muerte. En sí, unos días después, Itea y Choji fueron enviadas al campo de batalla para luchar contra una bestia, y ahora que William sabía la verdad, decidió ir a buscarlas cuando regresaran a casa, y viendo sus cuerpos llenos de heridas, decidió ser el cuidador de las pequeñas. Así que después de llegar a casa, él trató las heridas de la pibita, y ella le informó que dentro de los próximos 5 días, una de las islas sería atacada por una bestia llamada Timere. En sí, las bestias generalmente no pueden volar, pero Timere puede liberar parte de su cuerpo para llegar a las islas del cielo, por eso hay que pararlo. Pero la cuestión es que solo lo pueden detener si las chicas cometen ataques suicidas. Y bueno, cuestión que Choji es una de las chicas que hará eso. Entonces, antes de morir, ella quería pedirle una última petición a William, que sería que le dé un beso. Así que como todo adulto responsable, William le dijo que estaba mal y rechazó su pedido.
aunque al final termina besándola en la frente. Así que después de asegurarse de que ella esté dormida, el prota le pide ayuda a Nephren para buscar los documentos. En sí, estaba buscando la manera en que Choji no tenga que morir en la batalla que se avecina. Así que después de permanecer despiertos toda la noche, lograron encontrar una manera de escapar de la muerte. Pero cuando se la dijeron a Choji, ella se negó y les dijo que estaba destinada a morir en la batalla. Así que para demostrarle que él tenía razón, William lleva a la pibita afuera y la invita a un combate usando las espadas especiales. Aparentemente, William puede usar las armas mucho mejor que ella, lo que le permite derrotarla fácilmente. De hecho, los duendes aún no pueden dominar por completo las armas cavadas, y sus técnicas de lucha seguían siendo muy malas. Obviamente William es consciente de estas cosas, por lo que tiene intención de enseñarle a luchar para que pueda derrotar al enemigo sin sacrificarse, pero en sí la oferta la enfureció aún más. De hecho, William cayó inconsciente, y estando en ese estado, el prota recordó su pasado, donde resultó ser un héroe, que logró derrotar a una bestia poderosa hace más de 500 años. Pero al mismo tiempo, William fue golpeado por una maldición que lo dejó petrificado, y continuó en ese estado durante los últimos 500 años. Así que regresando al presente, Niglato parece estar discutiendo cómo anticipar el ataque de Temere con un oficial militar. Pero por más que discutieron, al final no encontraron otra manera más que enviar a uno de los duendes en un ataque kamikaze. Eso por supuesto deja entristecido a Niglato, hasta el punto que ella estalla en lágrimas. Pero sus gritos fueron interrumpidos por Panipal, quien se acercó a decirle que William se había desmayado. Por suerte, Niglato es muy buena cuidando gente, así que al rato el prota despierta. Pero hay una mala noticia, su cuerpo había quedado hecho mierda durante la batalla hace 500 años atrás contra esa bestia. Aparentemente, el duelo que tuvo con Choji ahora hizo que sus viejas heridas resurgieran. Así que más tarde esa noche, Niglato finalmente le dijo a las pequeñas quién era realmente William. Y ella dice que en el pasado había trabajado como salvadora, y en una de sus expediciones hallaron a William petrificado dentro de un hielo, y por eso decidieron resucitarlo. Así que después de recuperar la conciencia, descubrieron que William fue el único humano que sobrevivió a la invasión de las bestias hace 500 años. En otras palabras, fue el último ser humano en el mundo. Es por eso que las chicas sienten aún más curiosidad por William, todas excepto Choji, quien todavía estaba confundida acerca de lo que debían hacer. Y así, para deshacerse de la ansiedad, voló por el cielo nocturno, y luego se encontró accidentalmente con un hombre lagarto. Este último se da cuenta de la causa de la ansiedad de la joven, por eso trata de calmarla, diciéndole que William solo quiere hacerla más fuerte. Pero aún así, ella todavía tiene que hacer lo que su corazón decida. Y siguiendo el consejo del lagarto, Choji regresa a la isla, y resulta que William la estaba esperando cerca del acantilado, mientras realizaba el mantenimiento de unas espadas especiales. Así que en ese momento, ella optó por acompañarlo, y parecía que ya había decidido lo que debía hacer. Entonces decidió aceptar la oferta de William, de aprender a pelear correctamente. Obviamente su decisión lo dejó complacido al prota, pero para que regrese a salvo de su misión, promete concederle un deseo. Es entonces que ella pidió que le hiciera un pastel de mantequilla. Sí, súper golosa. Y ya habiendo pasado unos cuantos días, Choji, Nephren e Itea parten rumbo a luchar contra la bestia Temere. Y por su lado William ha continuado con su trabajo de cuidar a las chicas. Sin embargo, unos días después de que Choji y los demás se fueron, comenzó a tener pesadillas sobre la muerte de las 3 chicas. A lo que Niglato también apareció en su sueño, informándole que todas las chicas restantes habían sido enviadas a la batalla. Pero eso afortunadamente solo fue un sueño. Así que ahora la historia se enfoca más en William y en una de las chicas, Tiat, que acababa de tener un sueño especial. En sí, las chicas duendes que tienen aquel tipo de sueño deben ser examinadas inmediatamente. Por eso William llevó a Tiat a Corna de Luce, una isla pacífica donde habitan criaturas parecidas a animales. Así que se dirigen a ese lugar para revisar el cuerpo de Tiat en un hospital. Por cierto, Corna de Luce es una isla turística y también un lugar de rodaje de películas románticas. Por eso, el prota, antes de ir a la consulta, lleva a la pequeña a dar una vuelta por los lugares que habían sido utilizados para un rodaje. Así que después de terminar de hacer turismo, William lleva a Tiat al hospital, pero él todavía sigue preguntándose cuál era el significado del sueño de Tiat, por lo que luego habla con el médico a cargo para preguntarle sobre el propósito del sueño, y según el médico resulta que no todos los duendes tienen el potencial de usar armas excavadas, solo aquellos que tienen un sueño especial tienen tal capacidad. El propósito del examen es recopilar datos sobre las niñas para determinar cómo pueden desarrollar su potencial al máximo, y por su parte Tiat estaba encantada de saber qué potencial tenía, obviamente el prota también, aunque bueno, en realidad eso no era lo que él realmente quería, porque en el fondo en realidad estaba preocupado por la idea de que ella fuera enviada al campo de batalla, por lo que el día se convirtió en noche, y dado que el examen de Tiat sería hecho la mañana siguiente, William tuvo que pasar la noche en una instalación militar, y estando en el lugar, el prota recibe noticias de uno de los oficiales sobre el fracaso de las chicas en la batalla contra Temere, y la noticia hizo que William se sorprendiera, por lo que repentinamente su cuerpo se afloja y cae bajo la lluvia, pero tranca palanca, porque las 3 chicas aparecen con Lime Skin. Al ver a Choji en buenas condiciones, el prota inmediatamente corre a abrazarla, y todos estaban sorprendidos, a lo que ella queda avergonzada, y debido a eso le da una buena cachetada. Así que después de que todo se haya calmado, Itea finalmente le explica la batalla a William. Hace aproximadamente 18 horas, la batalla contra Temere en un principio estaba bajo control, pero repentinamente el bichito evolucionó obteniendo una nueva forma, obligando a Lime Skin a ordenar la retirada, pero Choji no había escuchado la orden.
y en cambio ella voló hacia el monstruo para lanzarle un ataque con la intención de hacerse explotar. Pero antes de que pudiera lanzar un ataque, una extraña visión pasó por su mente, haciendo que sus ojos se pusieran rojos por un momento, y misteriosamente su intención kamikaze se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un deseo de no querer morir. Y aunque ahora mismo se arrepintió de haber fallado, incluso se culpó a sí mismo por ello. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida por la llegada de Fear, la hija del alcalde, que viene a pedir la ayuda de Lim Skim para evitar que un grupo supremacista mate a su padre. Así que la mujer cuenta que su padre apoyó la integración de todas las razas, por eso los supremacistas lo buscaban. Y como prueba, Fear le muestra al lagarto una carta de amenaza de muerte contra su padre. Pero desafortunadamente el lagarto no puede cumplir su pedido, y William tampoco puede hacerlo. Y aunque nuestro joven simpatizaba con ella, Fear ciertamente no se dio por vencida, y siguió persuadiendo a William para que le ayudara. Tanto así que la mujer canina invita a los personajes a un restaurante en donde se paga todo. Y por lo que luego, ella comienza a actuar como una guía turística. Aún así, el prota se da cuenta de que los supremacistas los están siguiendo, así que le pide a la canina que lo lleve a un lugar tranquilo. Y en sí, los supremacistas caen en su trampa. Tras eso, revelan que su objetivo es secuestrar a Fear. Pero desafortunadamente, ellos no son rivales para William, ya que el protagonista pudo derrotarlos usando monedas y un poco de magia. Así que tras todo lo sucedido, la seguridad de la ciudad arresta a los malandrines, y Fear agradece al prota por derrotar a todos los supremacistas, aunque no está contenta de que la haya usado como cebo, y debido a eso ya no continúa con su papel de guía turística y se va del lugar. Así que el prota y los demás continuaron su recorrido, y ya llegado el anochecer se dirigieron al puerto para regresar a casa. Pero mientras caminaban, Choji se dio cuenta de algo importante, así que dejó de caminar y miró al protagonista con expresión seria, diciendo que sabía que él también quería morir en batalla, a lo que el prota admite que lo anterior es cierto, pero él pensaba eso antes. Sin embargo, ahora que tiene algo que proteger, lo único que quiere es ahora mantenerlas a todas a salvo. Y por eso escuchar la honestidad de William pareció darle a Choji el coraje de decir la verdad. Es ahí que ella le dice al protagonista que está enamorada de él, por lo que William no responde de inmediato a la confesión, y en cambio continúa su camino hacia el puerto. Pero cuando llega al lugar, un oficial desconocido se le acerca y le pide que se encontrara con alguien. Acá William opta a no ir con él, porque no lo conoce, pero inmediatamente cambia de opinión, cuando el oficial menciona el nombre de Songwon Kalden. Así que el prota le pide a las chicas que se fueran a casa sin él, mientras él se dirigía solo a la casa de Songwon. Resulta que Songwon es el fundador de la ciudad, al igual que un antiguo camarada de William. De hecho, no tiene sentido que todavía siga vivo, ya que se supone que había muerto durante la batalla final hace 500 años. Es ahí que el viejo explica que se maldijo deliberadamente, y así logró vivir durante siglos, y con esa maldición ni la herida ni el tiempo podrían matarlo. Ahora es solo un ser inmortal con aspecto de anciano, pero este anciano inmortal no convocó a William solo para recordar el pasado. Quiere que William conozca a alguien, y cambiando de escena vemos a Choji y los demás, quienes han llegado a casa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ella todavía está obsesionada con aquella extraña visión, que más que visión parece un recuerdo perteneciente a otra persona. Y volviendo con el prota, resulta que Songwon lo llevó a un lugar para encontrarse con una calavera gigante. Pero no era solo un cráneo al azar, se trataba de Bocandle, quien no era más que otro que la bestia que William derrotó en su última batalla, y así como el responsable de dejarlo petrificado en el hielo. Pero ahora Bocandle se había asociado con Songwon, y gracias al núcleo de la calavera pudieron crear islas flotantes para proteger a las especies sobrevivientes de las bestias. Pero al parecer el viejito no tiene intención de dejar que las cosas sigan así, y ahora que había encontrado a William, le pide que cooperara con él para recuperar la tierra, ya que con la capacidad de William para sintonizar las espadas y a las niñas duendes podrían lograr ese objetivo. Pero las palabras de Songwon tomaron a William por sorpresa. Igualmente la conversación continúa y el protagonista se entera de algo terrible. Resulta que Songwon es el creador de las niñas duendes y el responsable de que todos la vean como armas. Por su lado, él admite que creó a las Leprechauns usando las almas de las niñas muertas, pero a diferencia de los humanos ordinarios, los duendes no viven mucho tiempo. Además, si luchan demasiado, los recuerdos de los dueños de sus almas regresarían y corromperían sus mentes. Y con la explicación de Songwon fue suficiente para que William rechace su oferta de unirse a su plan, y repentinamente el conejo con anteojos reaparece e informa que la personalidad de Choji está comenzando a desmoronarse. Y al escuchar eso, William regresa corriendo al almacén y luego ve a la peli azul acostada indefensa en su cama, pero en realidad ella ahora está en su subconsciente, donde conoce una chica pelirroja llamada Elk, que la invita a jugar, pero ella decide regresar, pues recuerda que todavía tiene una promesa incumplida con William. Es por eso que vuelve a la realidad, y cuando el protagonista la ve, no duda en abrazarla, y en esta ocasión ella corresponde el abrazo y rompe en llanto. A lo que unos días más tarde, cuando Choji finalmente despertó por la mañana, notó un cambio en sí misma. Algunos mechones de su cabello azul se habían vuelto rojos, por lo tanto, Niglato la sometió a un examen, y para su sorpresa, según los resultados del análisis de sangre, Niglato descubrió que su cuerpo ya no era el cuerpo de un hada o de un duende,
duende, y la noticia obviamente la sorprendió, pero su amiga le pidió que no pensara demasiado en eso. Igualmente, la única consecuencia de aquello es que no podrá usar armas especiales por un tiempo. Mientras tanto, por el lado de William, él vuelve a sus actividades habituales, pero aún así no se olvidó de su promesa con Choji, por lo que hizo unos pasteles de mantequilla, pero no solo era para ella, sino que hizo para todas. A lo que luego de que todos los postres estuvieran listos, le sirvió las tortas a las muchachas, y por el lado de Choji, ella quedó emocionada después de probar el pastel. Igualmente, cambiando de escena, vemos un crucero abordado por dos duendes, Nov y Raptolk, que están asignadas para escoltar a los rescatadores, y uno de esos que tienen para escoltar era Greek, quien inmediatamente trató de familiarizarse con las dos chicas, a lo que luego de estar un rato en el aire, finalmente llegaron a su destino. Aunque poco después de llegar al suelo, una gran bestia que era inmune a las balas los ataca de inmediato, pero afortunadamente Nolf muestra sus habilidades en la lucha y se las arregla para eliminar a la bestia. Sin embargo, antes de morir, el monstruo causó algunos daños e hizo pelota a algunos. Por eso mismo, tuvieron que esperar a que llegara la ayuda. A lo que unos minutos después, los militares convocaron a Willen a su base y luego le ordenaron que enviaran a un grupo de duendes para ayudar a los rescatadores. A Willen no le gustó la orden, pero cuando se enteró de que los excavadores encontraron una nueva espada y que además el sitio de exploración está justo en su pueblo natal, inmediatamente cambió de opinión. Cabe mencionar que aquella arma se llama Lapidem Silius, pero como es muy complicada de pronunciar, vamos a decirle Lapide. Lapide es un arma que puede mejorar la mentalidad del usuario, por lo que Willen se dio cuenta de que tenía que conseguirla y luego usarla para curar a Choji. Pero cuando Prota le dijo a la pibita que él y Nefren iban a conseguir el arma excavada, ella decidió ir con ellos. O sea, después de todo, no iba a dejar que fueran a un lugar peligroso por culpa de ella, mientras que ella se iba a quedar durmiendo en su casa. Y al ver su determinación, William finalmente accedió a dejarla ir. Así que más tarde esa noche, William, Choji y las chicas del almacén disfrutan la hermosa vista de las estrellas fugaces. Y es entonces que acá el prota comienza a mostrar su amor por Choji. Pero el momento feliz dura poco, ya que una de las chicas se subió a un poste y cayó desde una gran altura, por lo que la peliazul soltó sus alas por reflejo y salió volando para salvar a la pequeña. La azulada logra salvarlo, pero William termina regañándola, porque Choji no debería actuar precipitadamente, ya que no tiene el cuerpo de un hada. Pero un momento después, cuando ella termina de ducharse, el color rojo en su cabello creció aún más, y para calmarse se sentó en el acantilado, mirando el cielo nocturno. Y ahora no estaba segura de poder aguantar, porque cuanto más se ponía rojo su cabello, más se desvanecía su memoria. Y al principio los síntomas pueden parecer triviales, pero con el paso del tiempo su memoria empeoró, hasta el punto en que se olvidó los nombres de las otras chicas. Y mientras la muchacha se preocupaba por lo que ya te mencioné, Itea se acerca para consolarla. Resulta que Itea tenía un problema similar, y hace mucho tiempo ella despertó sin recuerdo alguno, y por eso estaba preocupada por su vida anterior. Pero debido a que tomó notas en su diario antes de perder la memoria por completo, pudo reconocer su personalidad, y desde entonces ha actuado como si fuera Itea, lo que significa que la verdadera Itea desapareció hace bastante tiempo. Aunque bueno, las otras chiquitas jamás se dieron cuenta. Así que Choji pensó que el diario era una buena idea, así que planeó comenzar a escribir notas sobre sí misma. Y cuando ella se despertó la mañana siguiente, decidió que disfrutaría el resto de su vida con optimismo. En particular, quería crear tantos recuerdos como fuera posible con las otras chicas, y así empezó a pasar más tiempo con las nenas, cocinando y tejiendo. El cambio repentino de Choji no pasó desapercibido, ya que Willen estaba atento a ella, ya que él sabía que la memoria de la azulada desvanecía poco a poco. Aun con eso, el prota se mantuvo optimista, creyendo que la espada de Lapide definitivamente podría curarla. Y unos días después, finalmente llegó el día de la partida, y en este día especial, todos los ocupantes del almacén se reunieron para dejar ir a Willen, Choji y Nefren. Por lo que poco después de llegar a la superficie, Willen y los demás se encuentran con Rantolk y Nolft, pero por alguna razón, Rantolk no parece llevarse bien con William, porque es un humano, y los humanos fueron quienes crearon a las bestias como resultado de experimentos con armas biológicas. Igualmente, independientemente de lo anterior, Willen y Nefren comenzaron a moverse en busca de la codiciada espada Lapide. Por fortuna, Willen logra obtener información sobre los rescatadores que guardaban las reliquias. Entonces, sin más preámbulos, va al almacén en busca del arma excavada. Pero antes de que tuviera tiempo de comenzar, ocurrió un terremoto, y al mismo tiempo un extraño recuerdo inundó la mente de Choji. Tras eso, ella está de vuelta en su subconsciente, donde Elk le muestra un incidente del pasado, específicamente cuando una heroína pelirroja llamada Lilia se le acercó. Como es de suponer, Lilia no está ahí con un propósito pacífico, sino para acabar con Elk. Y cuando Choji recuperó el conocimiento, estaba en la habitación, con Nefren profundamente dormida a su lado. Así que luego se levanta de la cama y pasa el día como si nada hubiera pasado. Ayuda a limpiar el avión, a cocinar y coser ropa para toda la tripulación. Seguido de eso, Rantolk le pregunta a Choji cuál era el propósito para estar ahí, a lo que ella le cuenta que tiene problemas con su memoria, y por eso William pretende curarla. Al escuchar la explicación de ella, la opinión de Rantolk que tenía sobre William cambia ligeramente. Ella y Noft incluso estaban dispuestos a ayudarlo a encontrar la espada de Lapide. Así que después de un tiempo, mientras William le daba mantenimiento a la espada de Nolf, Choji vino por él, y llegó en el momento adecuado,
porque William finalmente encontró a la Pide. Sin embargo, en medio del proceso de mantenimiento, William encontró algo extraño en la espada de Nolf. Resulta que el arma de aquella muchacha está hecha para matar humanos, y no precisamente bestias. Así que después de pensar por un momento, el prota recordó las palabras de aquella chica, y se dio cuenta que las bestias que dominan el mundo son humanos mutados a causa de un arma biológica. Entonces todo este tiempo, los monstruos con los que lucharon y mataron eran humanos. Obviamente aquella revelación conmocionó a nuestro prota, haciendo que sus rodillas se debilitaran y la espada que sostenía se cayera. Y verlo actuando así preocupó a Choji, así que se acercó y le pidió que le explicara la situación. Es entonces que sin medir palabras, William abraza a Choji y le propone matrimonio. Así que después de confirmar que no estaba soñando, la muchacha acepta con gusto la propuesta. Entonces al día siguiente, cuando ella despierta de su sueño, el momento en que William le propuso matrimonio todavía estaba en su mente, haciéndola que esté sonrojada. Su nerviosismo se mantuvo incluso mientras caminaba con él. Inevitablemente hizo que la situación entre ellos fuera un poco incómoda, pero afortunadamente durante esa situación se toparon con Greek, quien los llevó hasta la antigua casa de William. Ver aquel lugar hizo que el prota recordara su pasado, poniéndolo en sí un poco triste, aunque momentos después ocurre un gran terremoto, que provocó el colapso del suelo alrededor del sitio de la mina, incluido el suelo que pisaba William y los demás. Y lo peor de todo es que las bestias aparecieron cuando el terremoto se frena. Afortunadamente, Nefren aún podía manejar a los monstruos, y el comandante reaccionó ordenando a todos que se preparen para irse. Y mientras tanto, William, Choji y Greek están bajo tierra, y afortunadamente están bien, aunque la Pelea Azul pareciera estar en un estado semi-inconsciente, y sabiendo que no podían permanecer allí por mucho tiempo, los tres comenzaron a caminar para salir del lugar. Pero en vez de encontrar una salida, encontraron los cuerpos de los excavadores de las minas, y fue en ese momento que Choji comienza a actuar de manera extraña, como si estuviera en un trance, y sin prestar atención a las llamadas de William y Greek, voló a lo más profundo, hasta que finalmente llegó a una ruina misteriosa que contenía un poco de cristal. Tan pronto como tocó el cristal, su cabello se volvió rojo drásticamente, pero no es de extrañar que el cristal tenga un efecto milagroso, porque en él yace el cuerpo de Elk, quien fue asesinada por Lilia. Sin embargo, no pudieron quedarse más tiempo para analizar el cristal, porque momentos después, la mazmorra comenzó a temblar violentamente, como si estuviera a punto de colapsar, y así corrieron hacia el camino que asumieron era la salida. Y con el prota cargando a Choji en su espalda, los personajes salen sanos y salvos de esa situación. E inmediatamente después se suben al avión y se van. Por su parte, la Pelea Azul viajó a su subconsciente donde conoció a Elk. Esta vez Elk le cuenta una historia del pasado. Hace mucho tiempo los dioses se dieron cuenta de que los humanos tenían la intención de destruir el mundo, así que enviaron a los 3 dioses guardianes para prevenir la destrucción del planeta, pero irónicamente fracasaron miserablemente. Después de eso, como es bien sabido, algunos de los humanos se convirtieron en monstruos o en bestias, aniquilando a los humanos restantes. Y después de contar la historia del pasado, Elk luego le revela otra cosa que no es menos importante. Él es el dueño del alma de Choji. Bueno, resulta que ella fue creada a partir del alma de Elk, y es por eso que siempre tiene visiones de su pasado. Así que mientras Choji recibía una montaña de exposiciones, la situación en el mundo real era un caos. Las bestias llegaban sin parar. Rantolk y Nolf hicieron todo lo posible para luchar y mantener a los monstruos a raya, pero después de un tiempo se vieron abrumados. Asimismo, Nefren se hallaba en la misma situación, pero a pesar de que su cuerpo había llegado a su límite, todavía trataba de cumplir con su deber. Por otro lado, el prota todavía acompañaba a Choji y sintiéndose culpable por no poder cumplir su promesa, a lo que repentinamente una bestia entra en la habitación y la bestia se convirtió en el blanco de la ira de William. Obviamente a nuestro prota ya no le importaba que su cuerpo no estuviera en condiciones de pelear, así que siguió obligándose a vencer a la bestia a como de lugar, hasta que finalmente logró arrojarla fuera del avión, a lo que después de eso se trasladó a la parte superior del vehículo, donde vio una bestia a punto de comerse a Rantolk. Igualmente el prota pudo salvarla y mandó a la bestia a la mierda, pero su cuerpo no puede más. Con sangre goteando de su cuerpo, se aleja de ella antes de colapsar, y momento después el prota despierta en el regazo de Rantolk. Inevitablemente la niña le pregunta al protagonista por qué un humano como él puede derrotar a las bestias sin un arma. Por eso él le cuenta brevemente su pasado. Acto seguido se reincorporó con la intención de seguir luchando, y mientras tanto por su lado, Choji es testigo de la lucha desde su subconsciente y no podía soportar ver sufrir a sus seres queridos. Por lo tanto, le pidió a Elk algo de su energía para poder volver una vez más, aunque sabía que si hacía eso, su conciencia desaparecería por completo. Obviamente la situación es crítica, ya que las bestias ahora han logrado dañar los motores del avión, lo que obligó al comandante a ordenar a la tripulación que retire toda la carga para mantener la altitud. Por su lado, Nefren no puede moverse, ya que la pelea le agotó toda su fuerza y su decisión la hizo caer del avión. Y William, que vio caer a Nefren, rápidamente intentó ayudarla tomándola de la mano, pero él también estaba débil, y además la sangre de sus manos hacía que su agarre fuera resbaladizo. Pero poco después, la niña cae del avión. Sin embargo, William no quería ver morir a sus seres queridos otra vez. Es por eso que salta audazmente para salvar a Nefren, y al mismo tiempo Choji despierta de su conciencia, y ella recoge la espada de Nolf, y luego se preparó para saltar del avión. Y por su lado Nolf estaba tratando desesperadamente de evitar eso, pero la Pelea Azul no escuchó sus palabras y saltó hacia abajo, y afortunadamente logra
logra atrapar a ambos, justo antes de que tocaran el suelo. Pero cuando mira a su alrededor, se da cuenta de que los tres están rodeados por las bestias. Y al darse cuenta de que no había otra forma de salir de la situación, ella usó la fuerza que le quedaba para luchar contra todos los monstruos. Y continuó blandiendo su espada, mientras William lo observaba desde la distancia. Y cuando ya no quedaba ninguna esperanza, se inmola y termina derrotando a todos los monstruos. Así que por último, termina despidiéndose del prota, dándole las gracias. Y al final del anime se nos muestra que Choji y Nefren han muerto en batalla. Por su lado, Noff y Rantalk lograron sobrevivir a pesar de que sus cuerpos estaban cubiertos de heridas. Pero cae de William. Su paradero es desconocido y ni siquiera Son Won pudo encontrarlo. Pero no obstante, el viejo sentía que William todavía estaba vivo. De esta manera termina el anime. Y bueno, la verdad que al final dejó mucho que desear, pero bueno, así son los finales y ya. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.